Vale, entramos a hablar de normativa higiénico-sanitaria porque estas instalaciones son, bueno, pues tienen que seguir una normativa que viene del paquete de higiene, que es es la normativa higiénico-sanitaria europea, que se llama el paquete de higiene. Aquí están los 4 principales reglamentos del paquete de higiene. El primero, que es del año 2002, es sobre principios y requisitos de la legislación alimentaria y, bueno, básicamente establece unos principios básicos y luego ya los reglamentos básicos que desarrollan estos principios de higiene son el 852-2004 y el 853, que igual pues a algunas personas de aquí ya les sonará bastante, pero queríamos como hacer esta introducción desde el principio. El 852 habla sobre la higiene de los productos alimenticios, pero también de las instalaciones donde estos productos se desarrollan. Y el 853 tiene normativas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, que además se creó, bueno, porque la Unión Europea veían como que algunos problemas o la mayor parte de problemas vinculados con la higiene alimentaria venían de productos de origen animal. Luego hay otro que es relativo al control oficial y luego, bueno, aquí hay estos reglamentos que sería como el paquete de higiene, pues luego hay otros reglamentos que los complementan. Aquí he añadido solo 2 que tendrían como más relación con, con lo que nos ocupa, pero bueno, hay más. Y de aquí, de este paquete de higiene, que ya entró en aplicación en el año 2006, entró de aplicación en el año 2006, eh, se, eh, se, se establece la posibilidad de la flexibilización. A ver, y aquí me falta una diapositiva. Bueno, pues como no la voy a... Pues sin diapositiva. Se establece ya esta posibilidad de flexibilización. En, entendiendo, ¿no?, que ni en todos los estados, ni en todas las empresas, ni sobre todo en todos los tipos de empresas, el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria va a ser igual o garantizar que es el objetivo, ¿no?, que los productos sean sanos, garantizar la higiene alimentaria, pues va a ser diferente en función de qué tipo de empresas. Entonces, este reglamento, el primero, bueno, el primero no, el segundo, el 852-2004, ya establece que el sistema de análisis de peligros y puntos de control deben ser lo suficientemente flexibles como para ser aplicados a todas las situaciones, incluidas las pequeñas empresas, que las prácticas de higiene correctas pueden reemplazar este seguimiento de puntos críticos, que los documentos al conservar deben ser flexibles para evitar las cargas excesivas para empresas pequeñas y, bueno, que esta flexibilidad además es conveniente, pues eso, para pequeñas empresas y para el uso de métodos tradicionales en la producción de alimentos. Son los Estados miembros en esta implementación de la flexibilización quienes deben conocer las particularidades y las dificultades de la aplicación de la normativa de higiene para empresas alimentarias o para la elaboración de determinados productos. Y, bueno, y son quienes tienen como el derecho y la obligación de desarrollar normas y de gestionar esta implementación de la flexibilidad. Y una de las cosas que ha pasado y que antes ha comentado, creo que ha sido Álvaro, que él ya ha visto algún matadero en Dinamarca, pues es que ha habido importantes diferencias entre diferentes países de la Unión Europea a la hora de implementar esta normativa, ¿no? Y sobre todo se ha dicho como la facilidad en Francia, que es como el ejemplo así más característico porque lo tenemos más cerca, ¿no? Pero las facilidades ahí a la hora de utilizar determinados métodos tradicionales en la elaboración de quesos para la venta directa. Y luego, además de este derecho y este deber que tienen los países, luego las empresas alimentarias, que son las responsables de la seguridad de los productos que elaboran, también pueden adoptar procedimientos de autocontrol adaptados a sus características y al volumen de su producción. Y son las autoridades competentes, Sanidad, quien debe tenerlo en cuenta a la hora de realizar estos controles. Además, estas empresas alimentarias también pueden decidir de manera justificada adaptar algunos elementos de esas instalaciones y de los equipamientos que utilizan. Y las dos maneras de
adaptar, de implementar esta flexibilidad de la normativa sanitaria son, o, como hemos dicho, a instancia del productor, productora o de la empresa alimentaria, tanto en estos requisitos generales y específicos de higiene, que pueden ser desde el suelo, las paredes, el tamaño, el número de inodoros, de lavabos, o con la flexibilidad en los procedimientos del autocontrol. Y luego, por otro lado, a instancia de la autoridad competente, y aquí esto es lo que hemos hablado de Estados miembros, ellos pueden determinar excepciones, adaptaciones o exclusiones para cumplir algunos requisitos sanitarios. Entonces, empezamos por este primero, que es la flexibilidad de los requisitos generales y específicos de higiene a instancia del productor y de la empresa alimentaria. Entonces, esta imagen que veis a la derecha, que bueno, es la página 40 del reglamento 852, ¿no? Pero podría ser otra página del mismo reglamento. Vemos que pone, permitirán, bueno, en este caso es en relación a las instalaciones, pone la disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y el tamaño de los locales destinados a producir alimentos. Deben permitir un mantenimiento y limpieza o desinfección adecuados. Luego se habla más adelante de un espacio suficiente. Más abajo pone, estoy leyendo lo que viene así como en azulito, cuando sea necesario ofrecerán condiciones adecuadas de manipulación y almacenamiento de la temperatura controlada a una temperatura apropiada. Deberá haber un número suficiente de inodoros. Más abajo deberá haber un número suficiente de lavabos situados convenientemente. Entonces, esto es cuando define el reglamento que esta flexibilidad de los requisitos puede ser a instancia de la empresa alimentaria, ¿no? Cuando se utilizan expresiones como cuando sea necesario, en su caso adecuado, suficiente, es en primer lugar la empresa alimentaria quien define, que es quien conoce además su proceso de elaboración, en este caso de sacrificio, de despiece, el volumen que va a tener, quien define que en su sistema de gestión de la seguridad que es un requisito necesario, apropiado, adecuado. Y esta decisión, o sea, y además tiene que ser algo justificado, ¿no? Puedes decir por qué tienes que justificar, porque eso es un nombre adecuado. A lo mejor puedes decir, no necesito un inodoro porque el matadero lo tengo situado en la finca y tengo al lado la casa o tengo al lado, sí, una vivienda y puedo utilizar el inodoro de la vivienda porque además soy la única persona que va a utilizar ese matadero, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, esa decisión deberá ser justificada y adecuada en función del alimento, del producto, del proceso que se utilice, y se podrán utilizar guías de prácticas correctas de higiene o el procedimiento de autocontrol que tenga la empresa, el productor o la productora. Bueno, aunque esto es como lo que se establece a nivel normativo, luego el nivel de desarrollo y de implementación ha dejado como mucho que desear, ¿no? En diferentes estados, o las trabas que se han puesto han sido bastante grandes. Decimos aquí que es recomendable que sean las empresas alimentarias, los productores y las productoras los primeros que conozcan estas posibilidades de aplicación de la flexibilidad, porque si no, al final quien te va a decir que es un número suficiente va a ser el control oficial, ¿no? Y muchas veces han visto casos de, pues eso, personas y de sitios que dicen, no, es que a mi vecino que está en el municipio de al lado o a la que será de no sé dónde le dijeron que con un lavabo valía y a mí me han pedido 3. Y luego, por otro lado, la importancia de llegar a acuerdos y consensos entre las empresas alimentarias y las autoridades competentes, entre sanidad o en nuestro caso con AESAN. Y ponemos estos ejemplos aquí abajo porque, bueno, que son en este caso de queserías, porque es el ejemplo que tenemos, o que por lo menos que yo conozco en el Estado español, que hicieron un trabajo muy fuerte de asociarse para definir con la ESAN, bueno, el primer documento es a nivel europeo, ¿no? Que es una guía de correctas prácticas de higiene para la elaboración de quesos y productos lácteos artesanos,
y esa está aprobada en todos los países de la Unión Europea. Y por el otro lado hicieron con la SAN un documento para la aplicación de las normas higiénico-sanitarias en las queserías de campo y artesanas. Y decimos esto de es importante, y sobre todo en producciones que pensamos que podrían estar asociadas, o hay gente que habéis dicho que estáis en hierba, otras que estáis dentro de la certificación ecológica. Sería importante poder llegar a estos acuerdos por el hecho también de tener unas referencias que sirvan bueno, que sirvan al control oficial, porque el desconocimiento de la flexibilidad no solo viene muchas veces por productores por empresas alimentarias, ¿no? Sino por el propio control oficial, que su formación está muy basada en producciones más industriales. Y bueno, y que luego eso no quita, ¿no? Que de hecho muchas de las formaciones que hemos recibido han sido por personas del control oficial, ¿no? Que hayan personas que hayan trabajado justo para definir estos parámetros de la flexibilización. Vale, luego en la otra flexibilidad, esta primera que hablábamos, se refería más eso, a condiciones estructurales. Y esta es la flexibilidad de los procedimientos de autocontrol basados en los principios de la PPC, el análisis de peligros y puntos de control crítico. Entonces, bueno, como todo productor y productora de alimentos tiene la obligación y es responsable, ¿no?, de la seguridad de lo que produce, y tiene la obligación de aplicar procedimientos para identificar y controlar los peligros que, aun trabajando de un modo razonable, puedan existir durante el proceso de elaboración de sus alimentos, pues se debe implementar el sistema de gestión de seguridad alimentaria, ¿no?, que puede ser el plan de análisis de peligros y puntos de control, guías de prácticas de higiene, programa de prerequisitos o gestión de no conformidades. Y esto será algo que podremos ver cómo lo están haciendo en los diferentes proyectos que visitemos. Por ejemplo, en las guías de prácticas correctas de higiene, Abel Peraire, que es uno de los ganaderos que vamos a ver, que tiene un matadero en su finca, hablaba cómo él tenía establecido, pues él, como además, claro, influye todas las características de tu proceso de producción. No es lo mismo si ahí se sacrifican solo animales de una finca que si se sacrifican animales que puedan venir de diferentes fincas, ¿no? Conforme cambia el proceso, pues el sistema de control va a ser diferente. Entonces, Abel nos contaba una vez cómo él tenía, que además, por no ser un proceso en serie, porque es la única persona que opera cuando en el sacrificio de los animales, como tenía establecidos unos momentos en los que de limpieza, ¿no? Y con eso se ahorraba determinados puntos de control crítico. Entonces, hay diferentes maneras de garantizar esta seguridad alimentaria, y es algo que a la hora de desarrollar una instalación en relación al proceso que realices, se puede definir. Cómo se realiza el control de temperaturas, cómo se realiza el transporte de los alimentos. Todo esto es algo como que en detalle podremos ir preguntando a los proyectos que visitemos. Y luego el último, la gestión de no conformidades, pues establecer si alguna vez hay algún problema, cómo se soluciona, ¿no? Cómo se comunica que ha habido un problema, cómo se retiran esos alimentos. Y bueno, ya por último, la flexibilidad de los requisitos generales y específicos, pero esto es a instancia de la autoridad competente, que son excepciones, adaptaciones o exclusiones a aplicar determinados requisitos. Entonces, en nuestro caso... Bastante, no sé si es porque hay variedad. En nuestro caso, ahora profundizará Luis en este aspecto a través de explicar cómo la normativa que recientemente ha regulado la flexibilización en el Estado, que es el Real Decreto 1086 de 2020, y esto también que hablábamos de la escasa implementación, ¿no? Que la posibilidad existe desde el año 2006, y esta normativa que todavía queda ver cómo se aplica, pero es de hace menos de 2 años.
Pues es este reglamento que tiene en su artículo 5, regula las excepciones y adaptaciones que se dan en el caso de pequeños mataderos. Y bueno, son los Estados miembros quienes deberían saber, o por motu propio, o porque deberían conocer al sector, o por relación con las comunidades autónomas, la situación y las problemáticas de las empresas alimentarias, y quienes deberían desarrollar las normas para que la aplicación del paquete de higiene se adapte a las características de su empresa, de su situación. Perdón. Y luego estas normativas que parten de los Estados miembros se pueden desarrollar en coordinación con las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, además, posteriormente, contemplando estas excepciones, adaptaciones, exclusiones que establezcan la normativa del Estado, pues ya las puede desarrollar o puede establecer algunas guías. Algunas veces cuando hemos explicado esto, que es competencia de los Estados miembros, se nos ha preguntado, porque es verdad que en el caso de el País Vasco, en 2016 ya aprobaron algunas normativas para flexibilización, en el caso de huevos, lácteos, panaderías y vegetales, y cuando esa normativa, bueno, para poder además desarrollarla, primero tuvieron como que solicitar un informe judicial para ver si podían, al no tener las competencias, se les dijo que sí ante un vacío de reglamentación por parte del Estado. Y lo que pasa es que cuando estas normativas las regulan las comunidades autónomas, claro, solo sirven para dentro del ámbito de esa comunidad autónoma, ¿no? Sin embargo, cuando estas normativas son estatales, y de ahí vamos al principio de transparencia de ahí abajo, bueno, tienen que ser informadas a la Comisión Europea y los demás Estados miembros, porque como la normativa parte de la Unión Europea, aunque seguro que la mayor parte de vuestro ámbito de venta es local o regional o así, pero bueno, es una normativa que sirve para cualquier país. Y bueno, y que pues eso, que ninguna normativa, o sea, el último, ¿no? Que las medidas nacionales de flexibilidad no pondrán el peligro en el objetivo de higiene y seguridad de los alimentos, o sea que al final cuando se habla de flexibilidad, algunas veces viene como la crítica de lo que queréis es no cumplir normas o lo que queréis es no tener que cumplir con la seguridad y es que no vienen a poner en peligro este objetivo, sino lo que vienen es adaptar esas normas que ya son muy genéricas, o sea, que cuando se dice cuando sea necesario en su caso, es que requieren un desarrollo y esto una adaptación a los procesos productivos, y esto lo hacen las empresas grandes y lo hacen las empresas pequeñas. Y vale, y yo no sé si esta introducción ha quedado clara, si espero no haber ido demasiado rápido, o igual eran cosas como, o sea, que como la mayor parte de personas sois ganaderos, ganaderas, pero si queréis damos paso a Luis, que estás ya por aquí, ¿no, Luis? Sí que estoy, sí. Pues voy a poner el vídeo. Vale, pues si queréis damos paso a Luis, que va a hablar específicamente después de este marco general de la flexibilización, va a hablar específicamente de cómo este Real Decreto ha reglamentado a estas adaptaciones y exclusiones en el caso de, y excepciones, perdón, en el caso de pequeños mataderos, y luego ya si queréis comentamos alguna duda que pueda surgir. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme a participar. Creo que puedo compartir la pantalla. Deciros que aquí estoy como a 13, 14 grados solamente. No sé cómo estáis por ahí en vuestra tierra, pero bueno, aquí estamos escapando de la ola de calor. Y bueno, lo que os voy a comentar es, tal como os ha dicho Raquel, es lo de los pequeños mataderos, y luego me hacéis las cuestiones que queráis, ¿no? Creo que estáis viendo ya me oís bien, imagino, y estáis viendo ya la presentación, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver. Bueno,
Aquí tenéis un poco el índice de los temas que voy a tocar así un poco por encima. No os preocupéis que no tiene mucha carga teórica ni nada. Yo creo que se va a entender fácilmente por las cosas que os quiero contar. Empezaremos hablando un poco de la cadena alimentaria, el proceso que se sigue en los mataderos, que alguno lo conoceréis y otros igual algo menos, las instalaciones de un matadero así a grandes rasgos, cómo es el proceso de autorización para cuando solicitas como un establecimiento alimentario tienen que estar autorizados, unos están registrados y otros autorizados, en el caso del matadero sería autorizado. Hablaré algo de la inspección oficial que vais a tener que sufrir, digo así entre comillas, sufrir, también, bueno. Algo del autocontrol que tendréis que desarrollar y un poquito de la comercialización. Y después me hacéis las cuestiones que en lo que yo os pueda, pues lo que yo sé, pues lo aclararé sin problema. Bueno, simplemente recordar la idea de la cadena alimentaria. Siempre me gusta empezar por esto, algunos ya lo sabéis, que no es más, cadena alimentaria se refiere a los pasos por los que pasa un alimento hasta que llega al consumidor, ¿no? En cada uno de estos pasos, pues hay un operador alimentario que llamamos nosotros, ¿no? Una persona que se dedica al mundo de la alimentación. Aquí está la producción primaria, donde estaréis muchos de vosotros, sois ganaderos. Luego esa es una figura, el tratante, que conoceréis también, el que compra ganado y lo introduce en un matadero. Y aquí ya empezaría lo que es la fase de transformación, ¿vale? El matadero y la sala de despiece, donde esa materia prima, que eran animales vivos, pues se van a sacrificar y el músculo se va a transformar en carne por un proceso de maduración. Que, bien. Y luego ya viene la fase de comercialización. Vale, que ahí, bueno, ahí también podéis, seguramente intervendréis vosotros porque imagino que queréis comercializar vuestros propios productos, que es lo que me suelen decir, nos suelen comunicar pues los ganaderos que quieren vender su propia producción, que es la manera mejor de sacarle más rentabilidad y controlarlo, ¿no? Entonces entendéis un poco en este circuito, en esta cadena de comercialización de carne, como tres fases: producción, transformación y comercialización. Esto se puede reducir mucho más, o sea, simplemente podemos ir quitando elementos ahí que no van a intervenir en vuestro proceso. Entonces veis como un ganadero, pues bueno, llevaría sus animales a un matadero y ahí puede haber asociado una sala de despiece. Luego ya veremos por qué son necesarias las salas de despiece. Y luego a partir de ahí, pues los distribuye él mismo o a través de una figura que es el distribuidor. A ver, en general un distribuidor lo que hace es como un intermediario, ¿no? Compra alimentos y los distribuye pues a tiendas y a otro tipo de empresas más que al consumidor final, ¿vale? Y esto es un poco la cadena de la que hablamos, ¿no? Quedaros un poco con este concepto. Bien, aquí veis como un ganadero, ¿no? Una de las opciones que se planteaban aquí en Galicia, por ejemplo, bueno, imagino que en otras partes del Estado español, era que el ganadero veía cómo vendía sus animales a un matadero y luego pues perdía ya no hacía nada más, ¿no? Perdía todo el control de la venta de la carne que él había procedente de sus animales y de su producto, ¿no? O sea, no tenía una marca propia para vender. Entonces, lo que hicieron muchos ganaderos o varios ganaderos aquí en Galicia es llevan los animales al matadero, los despiezan y luego ellos distribuyen estos productos que fueron despiezados pues, en la sala de despiece, ¿no? Como sabéis, y ya lo digo ahora, el matadero, cuando acaba su trabajo, lo que deja es un animal, en el caso de ovino, pues un animal entero prácticamente. Y en el caso de porcino, a veces deja dos medias canales. Claro, eso de cara al consumidor no es viable. Entonces hay que despiezarlo en piezas más pequeñas de carácter comercial que ya se venden como tales, pues un chuletero, filetes, etcétera. Todo el despiece pues que podéis ver en las carnicerías o por ahí, o incluso en la venta por internet, ¿no? Que se ve que estas empresas están trabajando. Bien, para hacer esto, el ganadero necesitaba tener una autorización sanitaria como distribuidor.
Aquí ya interveníamos los de sanidad y le dábamos, bueno, usted va a ser distribuidor de carne. Su carne viene de un matadero y usted la va a distribuir, seguramente en un vehículo frigorífico, a sus clientes, que pueden ser tiendas, restaurantes, etcétera, o al consumidor final. Otros de estos también, pues lo que hacían era distribuirlo usando también mediante páginas web, que les daba mucha más notoriedad, o sea, visibilidad de cara a conseguir clientes. Aquí está lo que os explicaba. ¿Por qué es necesaria una sala de despiece? Porque el matadero, por definición, solo puede vender canales enteras, medias canales o canales troceadas en 3 piezas cada una. O sea, aquí se pueden hacer diferentes cortes, pero nunca más de 3, ¿no? Aquí se puede hacer lo que llaman la pistola, o bien el delantero, o bien las faldas, el chuletero, pero nunca más de 3. Entonces eso, bueno, a un restaurante le puede valer, pero al consumidor final necesita pues lo que necesita, ¿no? Piezas muy pequeñitas. Entonces aquí el despiece, ya veis lo que es el despiece, lo que os encontráis en los supermercados, pues son ya o sea, ventas ya a un nivel comercial de que el consumidor se lleva unas piezas muy concretas, ¿no? Que es las que necesita ese día para comer o para lo que sea. Bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces el ganadero, por un lado, se hacía distribuidor, tenía una autorización sanitaria y esa era una de las opciones que tenía. A veces lo ideal era, como vimos y nos plantearon muchas veces algunos ganaderos de aquí, que este ganadero pudiera él mismo hacer el despiece de sus canales. O sea, mataba, sacrificaba en el matadero los animales, sus propios animales, estos volvían y ahí ya él ya los despiezaba en una sala, en un local propio, y aquí también pues, necesitaba una autorización, un registro sanitario. Tanto para un distribuidor como para una sala de despiece hay que obtener un registro sanitario. Y le van a dar un óvalo como este que veis aquí, ¿no? Este es un óvalo que llevan los productos de origen animal. Por ejemplo, la leche, los productos de la leche, los productos de carne van a llevar este óvalo. Y bueno, había la posibilidad de que hubiera un distribuidor que lograba toda la carne que recibía la sala de despiece, pues la distribuía, ya la tenía como vendida, la distribuía toda en el mismo día y en principio se podía considerar que no necesitaba instalaciones, aunque esto es bastante difícil de llevar a la práctica. Porque si te sobra algo y no lo vendes, ¿dónde lo almacenas? Pues ya necesitabas algún local, una cámara frigorífica para almacenar. Pero sobre el papel esto es posible, ¿vale? Después, esta opción de la sala de despiece es mucho mejor, porque el ganadero recibe sus canales, en ese momento pues ya es un operador alimentario y hace su despiece, tendrá que aprender a cómo hacer el despiece correctamente, bueno, es una formación que tiene que hacer. Y luego ya pues va vendiendo los lotes de productos según quiere. Esto le da desde luego un mayor control sobre su producto, puede tener una marca propia y una relación con el cliente mucho más directa. O sea, hay mucha gente que está trabajando con esto y les va bastante bien. Tienen su marca, es reconocible por el consumidor, en fin, y cuidan de su calidad. Esto es una opción, ¿vale? Una sala de despiece no es más que, pues, que un local que, bueno, aquí tenéis una foto de una sala de despiece cualquiera, ¿no? Una sala de despiece no es más que un local cuyas paredes, suelos y techos son higiénicos, es decir, que se pueden lavar lavar y desinfectar fácilmente, sobre todo el suelo y las paredes, el techo no tanto. Sí se le va a exigir siempre que tenga un suministro de agua potable, que puede ser de la traída municipal o bien, aquí en Galicia es muy típico, que estén en núcleos rurales, y entonces van a tener que instalar un equipo de cloración propio. Ya os digo que esto a la gente le asusta mucho, pero no es un gasto excesivo comparado con todo, ¿no? Con el global. Y luego está aquí, pues bueno, en esta sala vamos a pedir unos puntos de agua, unos lavamanos para que la gente se pueda lavar las manos correctamente, muy importante toda la manipulación. También a veces unos esterilizadores de cuchillos, pero bueno, las mesas, por supuesto. Y la legislación pide que la temperatura, que se garantice que la temperatura del local es menos de 12 grados. ¿Vale? Estos son los requisitos para una sala de despiece. Esto, la solicitud se hace, bueno, supongo que en todas las autonomías se hace ya por sede electrónica, se cubre un procedimiento, una solicitud por sede electrónica
y luego es la oficina comarcal veterinaria la que va a decidir, tiene que ir a ver las instalaciones y si cumplen se autoriza y ya está. Es así, tiene que pagar una tasa. Aquí en Galicia son sobre unos 100 euros, se paga solo una vez, solamente se paga esa vez esa tasa de autorización para la primera inscripción, ¿no? Después vamos a necesitar, por supuesto, un vehículo, ¿vale? Un vehículo para transportar la carne despiezada. Y bueno, y con eso pues vamos trabajando. ¿Cuánto se tarda desde que pides, desde que haces la solicitud en la sede electrónica hasta que puedes obtener el registro? Bueno, ahí pongo un mes. Realmente, esto se ha acortado bastante, la verdad. Desde cuando haces la sede electrónica, a los inspectores de la comarca, a los 10 días, 12 días, les va a llegar un aviso de que hay una solicitud. Ellos van allí en un tiempo dado y desde que hacen el informe favorable de que la sala cumple los requisitos estructurales, pues el registro igual en 20 días hoy en día ya los están concediendo. Y luego la gente, las personas que tengan una sala de despiece saben que van a recibir visitas cada trimestre de los inspectores. Irán a ver allí pues si las condiciones de limpieza, la trazabilidad de la carne, el frío, las buenas prácticas, es lo que es, ¿no? Y está estipulado que son cada trimestre. Bueno, y ahora vamos ya al tema que más os interesa, creo yo, por lo que me ha contado Raquel, que son el tema de los mataderos móviles, ¿no? Entonces, primero, para los que no estéis familiarizados con lo que son las operaciones en un matadero, yo creo que la mayoría ya lo más o menos conocéis lo que se hace allí, voy a hacer un poco como lo que se llama un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo para nosotros es la secuencia de las operaciones por las que pasa un proceso determinado. En este caso, pues es el proceso del sacrificio y la obtención de la canal de un animal, ¿no? Entonces, en este diagrama de flujo, lo primero que veis aquí es que en un matadero llegan los animales desde las granjas. En este caso, si es un matadero, un pequeño matadero, se admite que vengan de diferentes granjas, ¿no? No tiene por qué ser de una sola, o sea, porque es un matadero de pequeñas dimensiones, o sea, no tiene mucha, le van a poner un límite a la cantidad de animales que puede sacrificar, que luego veremos, pero puede recibir animales de diferentes granjas, o sea, hacer un servicio a diferentes granjas. Aquí, cuando llegan los animales, se debería hacer la inspección ante-mortem. Esa inspección ante-mortem la tiene que hacer el veterinario oficial para ver que los animales están sanos y están en perfecto estado, que no están estresados, que están limpios, o sea, que están en condiciones óptimas para el sacrificio. Lo importante es que no se note ningún signo de enfermedad ni ninguna patología, ¿no? Una vez que llegan, pues bueno, se pasan a los establos y ahí permanecen un tiempo en el que deberían estar más o menos tranquilos, en un ambiente tranquilo, sin alterarse mucho. También aquí la manipulación que se hace con los animales tiene que ser cuidadosa, hay que aprender a manejar el manejo de ellos sin pegar ni asustarlos ni nada, ¿no? Una vez que, bueno, luego ya empieza la matanza y la matanza empieza como sabéis, con el aturdimiento y el sangrado. El aturdimiento, por ejemplo, en el caso del porcino y del ovino también, que me parece que son la mayoría de vuestros casos, pues se puede hacer por un aturdimiento eléctrico, que se ponen unas pinzas en la cabeza de una posición determinada y eso los deja aturdidos e inmóviles. Entonces, en ese momento los mataderos se enganchan y se levantan, se les pone un gancho, se levantan y es cuando se hace el sangrado, ¿no? Pues un cuchillo que le corta los determinados vasos que salen del corazón. Bien, aquí ya veis que ya vamos a tener un residuo que es la sangre, ¿no? La sangre habrá que recogerla. Bien. Una vez que el animal está aturdido y sangrado, se puede considerar que una vez que acaba de sangrar, el animal, bueno, una vez que está aturdido, está inconsciente y ya no va a sufrir nada, en teoría, ¿no? Luego sangra y con el sangrado, pues el animal realmente muere. A partir de ahí empezaría el desollado, por ejemplo, en el ovino. En el porcino no. En el porcino lo que hay es
pues un escaldado y un depilado, bueno, otra cosa. Y aquí aquí desde que está sangrado el animal normalmente debería ir suspendido, porque es lo más higiénico y lo más cómodo, va suspendido, bueno, en mataderos. Y ahí ya se hace todas las manipulaciones con el animal va suspendido por las dos patas de un raíl. Y entonces aquí luego se hace el desollado, que es quitarle la piel de la manera más higiénica posible, porque la carne está limpia, pero la piel por fuera no. Entonces hay que hacerlo de una determinada manera, usando una mano para una cosa y la otra para quitar la piel, para no contaminarlo. Esto los matarifes y operarios que están prácticos, pues saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces tienen una mano que ya saben que es la mano sucia, y otra la mano limpia, y bueno, lo van haciendo muy bien. Y después ya la canal se abre por el medio y se van quitando todas las vísceras abdominales y torácicas, ¿vale? Entonces veis que se van generando pues, una serie de residuos que hay que ir recogiendo. Por un lado estaba la sangre, y ahora aquí pues hay determinadas partes que no van a ser comestibles, y eso es lo que se considera residuo sandas. Sandas quiere decir subproducto animal no destinado a consumo humano, subproducto animal no destinado a consumo humano, que son lo que significan esas letras, NDACH, no destinado a consumo humano. Y luego hay otras vísceras que sí que son comestibles, ¿no? Entonces se llaman despojos, pero esto es comestible, pues el hígado, en fin, los riñones, etc. Esto sí va a ser comestible. Aquí es donde interviene el veterinario oficial otra vez y hace una inspección tanto de la canal como de las vísceras de cada una de las canales. Entonces ve que esas vísceras tienen un aspecto normal, que el animal estaba sano, y le da el visto bueno. Dice, pues este animal está, que es lo que suele pasar normalmente. Bueno, cualquier patología que detecte ahí, bueno, pues podría hacer algún decomiso parcial, pero bueno, si todo va bien, pues la canal se considera apta para consumo y se le pone un sello. Y a partir de aquí, pues una vez que la canal pasa a una cámara de enfriamiento o de oreo. Y aquí en esta fase de enfriamiento es cuando el músculo pasa por una serie de procesos, pasa por el rigor mortis y luego se transforma en carne. O sea, sufre unos procesos bioquímicos y se acaba transformando en carne. Esto es un poco el diagrama de flujo muy simplificado de lo que es un matadero, ¿vale? Podéis encontrarlos más, hay guías por ahí que podéis buscar en internet donde viene, pero veréis que todos siguen este esquema que yo lo he simplificado muchísimo para, bueno, pues para haceros más digestible esta charla. Y bueno, aquí, claro, esto va a enfriamiento, y aquí sí es bueno de diferenciar que hay como una zona sucia, que sería en los mataderos, hay como una zona sucia donde, pues bueno, como su nombre indica, aquí pues estamos en contacto con cosas que están sucias, pero a partir del desollado, pues ya empezamos en una zona limpia. Entonces esta zona en los mataderos tiene que estar pues mantener un nivel de higiene muy superior, pues ya los suelos son de fácil limpieza y se pasa agua frecuentemente para que se mantengan limpios, ¿no? Porque lo que hay que evitar es que la canal se contamine lo máximo posible y luego enfriar. Te digo que en un matadero para mí, yo creo que lo lógico es que los animales vengan sanos, que la manipulación se haga de una forma correcta para que se contamine lo menos posible, y después enfriar. Y si tienes un buen plan de limpieza, unas buenas prácticas de manipulación y luego unas buenas cámaras, eso normalmente funciona bien. No tiene más ciencia que eso. Bueno, aquí tenéis este esquema, ya lo he puesto en otra charla anterior, pero también muy simple, pero os permite entender un poco las salas que puede haber en un matadero. En este caso, un matadero de ungulados, que es lo que os interesa a vosotros, pues ovino, porcino o pequeños terneros, ¿no? Todos esos son ungulados. Como veis, hay unos corrales, que sería la zona sucia, luego el aturdimiento y el sangrado. Si habláramos de porcino, aquí vendría ya el escaldado, ¿no? Después del aturdimiento y el sangrado vendría el escaldado, y luego ya la canal seguiría suspendida e irían haciendo todas esas partes que vimos, pues
si es el ovino, pues el quitarle la piel, y luego el faenado, ir quitando, le cortan algunas las patas o lo que sea, y lo visceran y sale la canal, ¿vale? Aquí veis que puede haber una sala de preparación de otros despojos, y luego las tripas también se aprovechan, ¿vale? También aquí todo esto pues, es aprovechable, esto es comestible, ¿vale? Y hay mataderos que tienen anexa, pegada, una sala de despiece, y luego ya pues venden productos ya despiezados. Otras no, no todos los mataderos tienen sala de despiece, algunos sí. Y luego ya cámaras frigoríficas, muy importante. Bueno, los mataderos industriales esto es la fundamental, ¿vale? En los pequeños, pues estas cámaras tendrán que ser pues mucho más pequeñas, pero bueno, luego ya veremos qué excepciones hay, porque luego ya os digo con el 1086, no os asustéis que esto puede quedar un poco más simplificado. Esto es lo que dice el 853, que antes os mencionaba Raquel, Cleo, y dice que lo que tienen que tener los mataderos, ¿no? Entonces pone unas condiciones, un número suficiente de salas para esas tareas, como acabamos de ver, una sala independiente para vaciar y limpiar los estómagos, a menos que, aquí volvemos con la flexibilidad que os mencionaba Raquel, la autoridad garantice que se llevan a cabo en momentos distintos. O sea, le va a permitir que no exista una sala independiente para el lavado y vaciado de estómagos e intestinos, que son productos comestibles y aprovechables, si lo hace en momentos distintos. Y luego aquí le va a pedir en los ungulados la separación, el tiempo en el espacio de una serie de tareas, de operaciones, que son el aturdimiento, el sangrado, en el caso de los cerdos, el escaldado, depilado, raspado y quemado, la evisceración y el posterior faenado. Bueno, en los cerdos hay mataderos que no hacen escaldado y depilado, sino que hacen directamente un chamuscado. Entonces se evitan, eso también está aquí en mi zona, hay uno que hace eso. Y luego pide otras salas para manipulación de las tripas una vez limpias, la preparación y la limpieza de otros despojos, el embalado de despojos. Bueno, esto es el número, veis un número muy alto de salas diferentes, pero esto se puede, como veremos, simplificar. Y bueno, dice que hay que impedir, que en todo momento hay que impedir el contacto entre la carne, el suelo y las paredes, para que vayan suspendidas y no contacte con las paredes, en fin. Y que bueno, que el diseño de las cadenas de sacrificio esté montada de manera que se permita que el proceso fluya y de manera adecuada para facilitar las operaciones y que no se contamine. Esto es lo que dice el reglamento 853, que luego ha sido flexibilizado por 1086. En las aves y lagomorfos no me voy a detener porque creo que ninguno de vosotros está en esta cuestión. Bueno, es parecido. Simplemente no hay establos porque las aves llegan en cajas, entonces sí están en un sitio tapado o cubierto, pero no son establos realmente. Pero no me voy a detener porque, según me han dicho vosotros, la idea que tenéis es más bien de porcino, ovino, etc. Entonces, con el 1086 se flexibilizan algunos aspectos que estaban en el paquete de higiene. En concreto, aquí tenéis un resumen del 1086. En el bloque 1 tiene unas adaptaciones y excepciones para pequeños mataderos. Esto es lo que os interesa a vosotros. Luego hay otra cuestión distinta, que es el suministro directo de aves de corral, que bueno, ahora yo os diré que en Galicia ya se autorizó una pregunta ahí en el chat y la voy a contestar. Aquí en Galicia ya se ha autorizado uno de estos. Esto es distinto. Esto es que una persona mata sus aves de corral en unas instalaciones autorizadas y tiene unas restricciones de comercialización. En cambio, los pequeños mataderos no tienen ninguna restricción de comercialización. Esta sí. Tiene una restricción a 100 kilómetros y se considera venta local. Voy a mirar la pregunta que tengo en el chat. Por la Sierra Norte son los problemas, que no hay mataderos de aves. Bueno, pues ahí, Ana Ruiz, Ana, pues ahí tenéis que mirar qué opción cogéis, si tipo pequeño matadero como aquel que vimos de Asturias, del pollo, ¿cómo se llama? Pollo calello, creo que le llaman, calello, o bien ir a esta opción del suministro directo de aves de corral.
que aquí en Galicia hay una persona que además está en mi zona, yo la conozco, y creo que quieren autorizar otra en Lugo. Y creo que son los dos primeros de Galicia, es el primero de todo el Estado español, casi seguro, que se autorizó el mes pasado. Bueno, vamos a los pequeños mataderos. Esto es un poco el 1086, un poco el resumen, lo he puesto así, y aquí está la parte que os toca. Bien, pues si avanza ahora. Ahí estamos. ¿Qué es un pequeño matadero? Bueno, pues un pequeño matadero se considera o se admite pequeño matadero aquel que mata menos de 2000 UGM al año. Una UGM es un animal grande, una vaca de 2 años, ¿vale? Eso es lo que se considera una UGM. Un bovino de menos de 2 años se va a considerar medio UGM, por ejemplo, un ternero. Una gallina solamente 0,065 UGM y una oveja 0,10 UGM. El porcino ahora no sé cuál es, no lo he puesto ahí, pero bueno, algo así como menos de 0,5 UGM seguro. Y con esto, pues esta es la limitación que tiene el pequeño matadero de capacidad de sacrificio, ¿no? Esto es lo que es un pequeño matadero. 50 UGM por semana o 2000 al año. Y aquí, en este cuadro, tenéis un poco las excepciones y adaptaciones que permite el 1086 a los pequeños mataderos. De aquellas que veíamos en el 853, aquí viene lo que se exime. Entonces vamos a verlo un poco con detenimiento porque yo creo que esto es lo que os interesa bastante esto. Primero, en todo tipo de mataderos, tanto sean de ungulados como de aves y lagomorfos, puedes no tener establos y corrales de espera. O sea, te exime de esto. Siempre que sea un sacrificio inmediato o un traslado directo desde la granja. Puedes no tener instalaciones para animales enfermos, que ves que llegan enfermos y que en teoría tendrían que estar en un local con cerradura para que no se pueda mover o que alguien los quite de allí, lo que sea. Y también te exime de eso siempre que los tengo efectivamente aislados. Bueno, de aquí no se van a mover y esto es efectivo. Exime en los de ungulados, de una sala independiente para vaciar y limpiar estómagos. Y para esto puede ser que lo hagas en momentos distintos de las otras operaciones de la matanza, evitando siempre la contaminación. Estas dos condiciones siempre hay que tenerlas presentes. O bien porque esos estómagos e intestinos tú no los vas a comercializar para consumo humano. Entonces, si no los vas a comercializar para consumo humano, ya no necesitas la sala esta. Bien, también lo mismo te va a eximir de una sala independiente de manipulación y preparación de tripas, siempre que lo hagas en momentos distintos y se evite la contaminación. Tanto en ungulados como en aves y lagomorfos te va a eximir de una sala independiente de visceración y faenado, siempre que lo hagas en momentos distintos y evites la contaminación. Yo creo que aquí al final, en un matadero de estos de flexibilizado, este pequeño matadero flexibilizado por el 1086, básicamente vas a necesitar 2 zonas, una para el aturdimiento y el sangrado y otra zona o local o área en la que vas a hacer todo lo demás. Puedes hacer todo lo demás, siempre que sea en momentos distintos y evitar la contaminación. Esta es mi interpretación del 1086, pero bueno, luego cuando lo habléis con vuestro veterinario, pues se mira con calma este artículo y se dice, mira, yo entiendo que esto, intentar que todos pensemos de la misma manera. También se admite que no haya una sala en todos los mataderos, en tanto de aves como de ungulados, que una sala independiente, de despiece independiente, o sea, podrías despiezar en la propia sala de faenado, ¿no? Pero tendrías que hacer una limpieza y desinfección previa, o sea, después de acabar la matanza, haces una limpieza y desinfección previa, tú ya acabaste la matanza, haces una limpieza y desinfección previa, evitas la contaminación y eso sí,
tiene que haber cámaras frigoríficas después que recojan el despiezado. Los canales fueron a la cámara, más bien las canales fueron a la cámara a orear y luego las vuelves a traer a la sala una vez limpia y la usas como sala de despiece. Y asegurando que la temperatura es menor de 12 grados. Para esto vas a necesitar algún equipo de ambientación de frío, o sea, de aire acondicionado. También lo mismo, otra excepción que hace es que no precisas instalaciones a carne retenida. Carne retenida es carne que igual es dudosa o que no se puede comercializar porque el veterinario no tiene claro que sea apta para consumo. Entonces la puedes tener separada del resto de la carne de forma efectiva, en un contenedor, lo que sea. También te va a eximir de un local estanco para pieles, cueros y pezuñas, que esto se puede vender, siempre que lo retires de forma inmediata del matadero y no pueda haber ninguna contaminación. También te exime de un local de almacenamiento de subproductos, siempre que tengas un contenedor estanco y que no haya una temperatura muy alta. Claro, hay que tener cuidado con esto, porque si los tienes en el exterior y hace mucho calor, eso va a ser un foco va a ser inaguantable, claro. Hay que ver un poco también la zona en la que estás, si es una zona de montaña, etc. También te exime de una zona o lugar para el estiércol y el contenido digestivo, que eso hay que vaciarlo cuando haces el lavado de los estómagos y de las tripas. Y ahí, esto no tiene que ser una zona o lugar para ello, ¿no? Sino que si recoges esto de forma inmediata, no sería necesario. Si este estiércol y este contenido digestivo se recoge de forma inmediata y se elimina de la zona de faenado, pues no sería necesario esta zona o este lugar. O bien porque no se vacíen las tripas. Y luego en los de ungulados, vamos a ver, aquí esto puede ser interesante, te exime de cámaras frigoríficas. De una cámara, o sea, eso que veíamos de que la canal, una vez que se acaba de operar, pasa a una cámara de refrigeración, pues bueno, con el 1086 podrías no tener esa cámara, ni siquiera esa cámara de refrigeración, pero esas canales deberían ser retiradas de forma inmediata a un vehículo frigorífico e ir a una sala de despiece o a una carnicería. O sea, la canal así a temperatura ambiente. Te admiten que tú no tengas la cámara de refrigeración, pero va a tener que ir en un vehículo frigorífico, además, a una sala de despiece o una carnicería. Y bueno, esto también, un local con llave para el veterinario oficial, pues bueno, también se exime. Esto también está exento. Y esto es un poco la manera en que el 1086 flexibiliza la aplicación del 853. Pues con esto más o menos este es el esquema que tenéis que hacer cuando vayáis a solicitar vuestra autorización de pequeño matadero, pues tenéis un poco esa idea, ¿no? Con lo cual, yo creo que al final lo que os dije, lo que quedaría de todas esas salas, lo que os quedaría es 2, 3 salas como mucho. ¿Vale? Yo creo que quedaría esto, vamos, no sé. Cuando habléis con el veterinario, con el inspector que os va a dar la autorización, es con lo que tenéis que acordar. Él ya os dirá realmente y vosotros vais con la legislación en la mano y mire, aquí pone esto y él pues puede ser más o menos comprensivo y bueno, al final todos llegamos a un acuerdo normalmente. Y yo creo que al final un pequeño matadero se quedaría en esto, ¿vale? Hay una zona sucia que es el aturdimiento y sangrado y a partir de ahí la canal ya va suspendida y aquí ya vamos faenando, abrimos la canal, le quitamos las vísceras y aquí ya se enfriaría. Y lo que os dije antes, la autorización, bueno, es un trámite administrativo bastante fácil, se hace en Galicia, por ejemplo, hay una solicitud, hay un modelo ya de solicitud, se presenta en la sede electrónica, ya no se admite presentarlo en papel desde hace un año o dos o así. Y en este caso va a haber, antes de que os den la autorización, el registro sanitario, va a haber una comprobación in situ de que las instalaciones cumplen los requisitos estructurales y que tenga agua potable, etc. De eso va a haber una visita previa.
Y luego también se os va a pedir un sistema de autocontrol. El sistema de autocontrol también se conoce como sistema APPCC o también como sistema de gestión de seguridad alimentaria. Todas esas cosas son sinónimas, son más o menos lo mismo. Y también pueden estar basadas en guías de prácticas correctas de higiene. O sea, estamos hablando de lo que son aplicar prácticas correctas de higiene para evitar los peligros en un alimento concreto, ¿no? Entonces le puedes llamar sistema de autocontrol, sistema PPCC, etc. Bueno, eso también es un requisito, ¿eh? No os olvidéis que tenéis que tenerlo documentado. Tenéis que tener un manual APPCC o un sistema de autocontrol documentado. Para esto os pueden ser de gran ayuda todas las guías que hay publicadas, porque ya viendo cómo lo hicieron los otros, pues vosotros más o menos copiando y cambiando lo que sea necesario, pues tenéis un poco la idea de lo que eso supone, ¿no? Luego aquí en Galicia se paga una tasa de inscripción de 100 euros más o menos la primera vez y luego ya se concede el número de registro sanitario. El control oficial. Bueno, deciros que vosotros como operadores, o sea, como ciudadanos y como administrados, pero también una vez que entráis dentro del control oficial tenéis unos derechos y tenéis unas obligaciones. ¿Vale? Entonces, los derechos, pues son un poco los que vienen en el procedimiento administrativo, derecho pues, a ser atendido correctamente, a que se os informe, en fin, etc. Y las obligaciones, vosotros tenéis la obligación de mostrar la documentación y los registros que os pidan los inspectores. Esto está así por ley, o sea, a veces pueden pedir facturas, albaranes, registros, pues bueno, es un poco eso está por ley que sí que hay que presentarlo. Normalmente son cosas razonables que hay que presentar. Y esto ya lo dije antes, hay una visita previa a la autorización. Y luego, una vez que el matadero está autorizado, allí cada vez que haya un sacrificio va a haber hasta ahora es así, va a haber un veterinario oficial. Y lo que va a hacer ese veterinario oficial es, antes de que empecéis con el sacrificio, pues va a hacer la inspección ante-mortem de los animales para ver que están en perfecto estado, que están sanos, que no están estresados, etc. Y luego, cuando se obtiene la canal, pues una inspección post-mortem. Y con eso pues da el visto bueno de que la carne, los productos están aptos para su consumidor y le ponen un sello. Ese sello lo que quiere decir es que eso fue revisado por un control oficial y que es apto para consumo. O sea que es una garantía que da el control oficial de que ese producto está apto para consumo. Además de eso, el veterinario oficial va a ver cómo se encuentran las instalaciones, si están limpias, va a ver las prácticas higiénicas de los manipuladores, cómo llevan la vestimenta, si se lavan las manos, si los cuchillos los esterilizan, etc. Va a ver al final la carne, la canal, su aspecto, sus condiciones, ver sobre todo si tiene algún problema y la documentación, por ejemplo, la de entrada de los animales. Los animales tienen que venir con una documentación, con unas guías, con unos DIPs, etcétera, ¿no? Para saber la trazabilidad. Y también deciros que, bueno, que una vez que el matadero está en funcionamiento hay que pagar unas tasas de inspección, ¿vale? Que vienen a ser, si no estoy confundido, son 1 euro por cada porcino y 0,28 euros por ovino. Yo creo que estos datos los he mirado hace poco y me parece que es así. Estos son tasas que se cobran pues bueno, si matáis 100 porcinos en un día, pues vais a tener que pagar 100 euros de tasa, entiendo. Es así. Y si matáis 50, pues bueno, en fin. El autocontrol. Bueno, aquí vosotros, los operadores alimentarios, no solamente en mataderos, sino todos los que, no los que están en producción primaria. O sea, los agricultores y los ganaderos no tienen que tener un sistema de autocontrol, no están obligados. Pero a partir de la producción primaria, sí que están obligados por el 852 a tener un sistema de autocontrol o un sistema basado en el APPCC. Y tienen que diseñarlo, implantarlo y mantenerlo operativo. No es solamente
Para su diseño, pues ahí nos podemos ayudar de quien nos asesore, de guías, etc. Implantarlo se trata de que la gente sepa lo que tiene que hacer, cómo son los procedimientos y los cumpla. O sea, sepa que determinadas cosas se hacen de determinada manera, que hay unos controles que hay que llevar a cabo, etc. Y eso hay que conocerlo, y una vez que estás habituado, pues el sistema está vivo y la gente está haciendo lo que se dice en los procedimientos. Y esto normalmente se compone de unos prerequisitos o planes de higiene, o puede ser, por ejemplo, plan de control del agua, plan de limpieza y desinfección, plan de formación. Y luego ya el plan APPCC, que es una cosa más específica sobre los peligros concretos que aparecen en una producción concreta. Pero bueno, en un matadero sería algo muy genérico, ¿vale? Los planes de higiene, pues aquí veis un poco los que son en un matadero: el control del agua. Bueno, pues si tienes agua de la traída, alguna vez igual te van a pedir que mires el cloro, si el cloro está correcto o que el agua viene organolépticamente bien. El bienestar animal, que se cumplen los criterios establecidos en el bienestar animal, por ejemplo, que en la escuadra los animales tienen agua para beber, etcétera, que no están muy saturados, el aturdimiento, etcétera. La limpieza y desinfección de todas las instalaciones, de los equipos, mantenimiento de que las instalaciones están en perfecto estado de mantenimiento, quiénes son tus proveedores, si son ganaderos, pero puede haber más que ganaderos, puede haber, por ejemplo, productos químicos que vas a usar, es otro proveedor, etc. Y luego la trazabilidad, pues bueno, aquí tanto la de origen, tú tienes que saber de dónde vienen los animales y luego tienes que transmitir esa trazabilidad a tus clientes, ¿vale? Entonces le vas a transmitir pues, el lote de los animales, el día que se sacrificaron, y así ellos saben dónde se sacrificaron y pueden llegar a saber de dónde venían, ¿no?, esos animales. Luego eso se llama buenas prácticas de manipulación o de fabricación también. Los residuos que generas, también hay que saber, en un matadero es importante porque se generan bastantes residuos. Algunos de ellos, dentro de estos residuos, son los sandats, que son subproductos de origen animal y que no son para consumo humano. Vale. Y nada, que para esto, bueno, pues las guías APPCC y las guías de prácticas correctas de higiene, como os comentó antes Raquel, pues son de gran utilidad porque sabemos de qué estamos hablando, entendemos el lenguaje, el sector es el mismo y al final todas tienen que ser muy parecidas porque una oveja es una oveja y la matanza es muy parecida en todos lados. Y la comercialización. Bueno, pues una vez que tenéis vuestra carne ya preparada, pues solo queda envasada y embalarla, protegerla, identificarla y ponerle el etiquetado correcto. Para garantizar la trazabilidad, esto se consigue con un etiquetado que puede ir directamente sobre el producto o sobre las cajas que vendéis, o bien con la documentación de acompañamiento, por ejemplo, con los albaranes. Muy importante en los restaurantes que pues dejáis un albarán y en ese albarán figura el detalle de lo que se ha vendido, las piezas que son y su origen, y los lotes, por ejemplo. Y luego ya, pues si vosotros vais a comercializar vuestra carne, pues claro, vais a necesitar un vehículo para transportar en frío. Y yo creo que con esto, bueno, esto ya nada, esto ya acabaríamos aquí. Bueno, vamos a ver, lo mejor es que tengas un vehículo frigorífico. O sea, a mí si me preguntan, tienes que tener un vehículo frigorífico. Ahora, si tú garantizas que la carne, desde el momento en que tú la transportas, llega al consumidor a la temperatura que tiene que llegar, que son menos de 7 grados, y si son hígados, por ejemplo, menos de 3 grados, si tú garantizas que esa carne va a llegar en esas condiciones a su destino final, podrías usar un vehículo isotermo, pero de la siguiente manera. O sea, aquí se ha admitido a gente que usa vehículos isotermos, pero llevan unas cajas de Porespan con unos acumuladores de frío, como hace el transporte de Segur, por ejemplo. Eso se admite. Tienes que demostrar que tú eres capaz de cumplir esas temperaturas.
¿Qué pedimos nosotros? A poder ser transporte frigorífico. Eso es lo que de primeras. Ahora, si estás muy mal, si no eres capaz de conseguir eso, de que no tienes los recursos, pues igual tendrías que hablarlo con tu inspector siempre, ¿eh? Podrías hacer esta manera de que, como hace el transporte seguro y los mensajeros, van en cajas de por spam con unos acumuladores de frío, y si tú garantizas que ese producto no supera los grados que están recogidos en la legislación, pues en principio lo podrían aceptar. No sé si he contestado a la pregunta. O sea, de primeras, si puedes, vete al vehículo frigorífico. Que no puedes, pues que sea isotermo, pero dispón de algún sistema que enfríe los productos para que cumplan las temperaturas que tiene que tener esa carne. Y ahí no es los kilómetros, es la temperatura. O sea, si tú andas 100 kilómetros, pero la temperatura ambiente es de 5 grados, no vas a tener problema. En cambio, si andas 25 kilómetros y estás a 38 grados en Badajoz, pues vas a tener problemas. Claro, la persona que recibe la carne, nosotros a las tiendas le decimos, usted compruebe la temperatura a la que llegan sus productos. Deben hacerlo. Vale. La próxima escala cada uno debe cumplir la parte que le toca en la cadena alimentaria. Tú entregas tus productos en frío, quien los recibe. Yo creo que no es por la distancia, sino porque en este caso del transporte, porque puedas mantener la temperatura todo el tiempo. Si el ambiente, la temperatura ambiente permite, pues entonces no tendrías problema. A ver, primero, hay mataderos que no tienen sala de despiece, Vale. por lo que sea, porque no les interesa, porque no pueden o porque no quieren. Otros sí que tienen sala de despiece. Entonces hay algunos que se dedican, pues llegan los porcinos, los sacrifican y los sacan como canales, los venden a carnicerías, los venden por ahí y no les interesa despiezar. Entonces eso pasa. Otros, y esos que no tienen sala de despiece no son pocos, son bastantes. Otros tienen su sala de despiece también con vistas a, normalmente son los que comercializan sus productos con su propia marca. Hablar de autorización y registro, sanitario es lo mismo. Vale, es lo mismo. Yo no lo he explicado muy bien. Hay dos tipos de autorización real en el Estado español. Hay una que es los registros autonómicos, que son los de la carnicería, a que se refería Marisa, y que son para minoristas. Por eso nosotros diferenciamos lo que es un registro a un minorista, que es un registro autonómico, y sería una carnicería, sería un restaurante, por ejemplo, un supermercado, y lo que son registros sanitarios estatales. El típico óvalo, bueno, ese es un registro sanitario. El registro sanitario puede vender a todo el mundo, puede vender a toda Europa, no tiene ninguna limitación. Es una ventaja de ser sala de despiece. Comparado con el principio, la idea de carnicería está pensada para vender in situ al consumidor final. Lo que pasa es que, como ha dicho Marisa, al final acaban vendiendo por internet, acaban tal, acaban tal, acaban tal. Y eso es así, y nadie se ha metido con eso. Y el matadero es estatal. El matadero sí es un registro estatal. Y si tú haces un pequeño matadero, es un registro estatal y que puede vender a toda Europa. Vale. Y es estatal. Y si tienes una sala de despiece dentro de un matadero, tienen el mismo número de registro. Van a tener un número, que el número de registro normalmente son 5 números barra pues tu provincia, Cáceres, PO, lo que sea, como los coches de antes. Y con eso, entonces tenemos dos niveles de registro. El registro sanitario, que es lo que te van a dar al matadero, y otros que son autonómicos, que está pensado para minoristas y para carnicerías. Una sala de despiece es un registro sanitario estatal. Por eso yo le decía a Marisa que la sala de despiece no tiene limitaciones. La carnicería sí, lo que pasa es que la gente
está estirando el tema. Con el 1086 ya hemos visto que te permite tener la sala de despiece, hacerlo allí. En muchos mataderos de tipo industrial simplemente sacan las canales y no cortan nada más. O sea, sacan las medias canales y no se complican más la vida, ese es su trabajo, acaban a la hora que sea y ya está. Y las salas de despiece, pues bueno, continúan, cogen la canal, empiezan a despiezar, tienen que envasarla, embalarla, ya es meterse en otra batalla y a veces no les interesa. Está claro que la huella de carbono y todo eso nos preocupa a todos. De todas maneras, el mantenimiento del frío en los productos es algo fundamental, o sea, está muy asentado. Aquí es bueno el tema de la microbiología de los alimentos, hay que visualizarlo, pero en 1 hora, en 2 horas, la carga microbiana puede pasar de ser insignificante a ser millones de microorganismos ahí. O sea, es un crecimiento exponencial. Y entonces es un principio de higiene alimentaria muy asentado que hay que evitar que los alimentos se contaminen y luego siempre va a haber algo de contaminación, nunca van a ser estériles, que esa flora que está en el alimento no crezca. Y os puedo decir que a temperaturas de 20, 25 grados eso crece de forma exponencial. Entonces, nosotros esto sí que lo tenemos muy interiorizado y lo vemos, ¿no? La carne picada que antes habló, se le exige que se mantenga a 2 grados. Es el alimento que legalmente se le pide una temperatura más baja. ¿Por qué? Pues la carne picada os puedo decir que normalmente puede tener 1.000.000 de gérmenes por gramo. Y es muy difícil que bajes de ahí. Si una carne picada la pones a temperatura ambiente, en poco tiempo se va a alterar y luego va a tener una vida útil muy corta. Entonces el frío es algo a lo que no deberíamos renunciar, el mantenimiento del frío, porque es un principio de higiene. ¿Que sale caro? Bueno, pues desgraciadamente sale caro y ahora más, ¿qué te voy a decir? Pero no, lo que hay que intentar evitar es minimizar la huella de carbono, pues claro, habría que ir a circuitos cortos de comercialización donde se puede, pero claro, si uno me dice que el matadero está a 70 kilómetros, pues es difícil, la verdad se hace difícil la cuestión. Pero yo del frío no te puedo decir que eso es así legalmente. Además, la ley dice las temperaturas a las que hay que conservar la carne, el hígado, los despojos, todo, y los preparados cárnicos, etcétera. Eso está regulado así y ahí no nos podemos escapar. Y tiene sus bases que igual no la gente así pues no acaba de entender, pero sí que sería fácil de explicar la importancia o sea, cómo se desarrollan las bacterias y a la velocidad que lo hacen y los problemas que puede dar lugar, pues es así. A ver, yo os digo una cosa, lo que no podemos caer es en el buenismo. O sea, nunca pasa nada. A veces sí que pasan cosas. Entonces, nosotros tenemos que defender el consumidor y si la ley dice, la ley puede estar mejor hecha, peor hecha. Ahora mismo los reglamentos son algo muy poco detallados, son principios muy básicos, los reglamentos del paquete de higiene. Pero si la ley dice algo, normalmente está justificado que es por una razón de defensa al consumidor. Entonces ahora yo podía aquí ser, sí, venga, lo que queráis y eso también no. Pero llega un momento en que no podemos caer en el buenismo porque de vez en cuando pues, pasan cosas que a nadie le gusta que pasen, ¿no? Entonces, lo del frío, bien, por resumir, el frío realmente es necesario. O sea, en unos alimentos más que otros, hay alimentos más sensibles que son más perecederos o que son más sensibles al frío. La carne es uno de ellos, sobre todo la carne, los preparados cárnicos y la carne picada, ahí se precisan entre 3 y 2 grados.
Vemos, también algunas veces se ve que a la gente le cuesta llegar a esas temperaturas, pero bueno, en principio están ahí y hay que cumplirlas. Y luego, la segunda pregunta, los obradores compartidos. Es una posibilidad. Y aquí yo no conozco ninguno. De momento, bueno, en Galicia hay uno, pero no es de carne y no lo conozco. Yo creo que eso es una posibilidad que está ahí, compartir unas instalaciones. Sí que habría que tener, lo he dicho alguna vez, tener muy en cuenta la responsabilidad de cada uno ahí, porque si tú, eso lo tengo comentado, si tú autorizas una sala de despiece compartida, le das un número de registro X, por ejemplo, 10.025 cc, ¿no? Ese es su número. Y ese número, luego hay uno que tiene un producto que da mal. ¿Y quién es el responsable de ese producto? O sea, entonces se puede hacer, pero porque las instalaciones hay que darles un número, la instalación tiene que tener un número de registro de autorización. O sea, no puede haber una sala de despiece que no tenga su número de registro de autorización. Eso ya es, para empezar, en la sala de despiece va a tener que estar autorizada. Pero luego yo he dicho que a mayores, cada uno de los que trabaja allí, pienso yo, debería tener como mínimo una autorización como distribuidor para que responda por sus productos, porque si no, por ejemplo, aquí se da el caso, bueno, no me quiero extender porque estoy siendo así muy... aquí se da el caso de que hay un ayuntamiento que tiene un obrador compartido y entonces tiene su registro, creo que es un registro sanitario. Pero toda la gente que pasa por allí no tiene ningún registro. Entonces, si pasa algo, ¿quién responde? El ayuntamiento. Yo eso no lo acabo de ver. Entonces, mi idea, pero bueno, esto había que hablarlo así en un foro, es que aparte de que las instalaciones estén autorizadas, cada uno de los operadores que están allí tiene un registro como distribuidor, que ese no, pues te hace responsable de los productos que tú distribuyes. Vale, sí, eso está regulado. Entonces tú tienes que asegurar que la carne, por ejemplo, la carne de porcino está a 7 grados centígrados. Tú le pones un pincho, tienes un termómetro digital, que son muy económicos, y pinchas la carne y tiene que estar a 7 grados. Si tienes un hígado, los despojos a 3. Si tienes carne de pollo, a 4 grados. Y la carne picada, a 2. La carne son 7, los despojos 3, la carne de pollo 4 grados y la carne picada 2, por ejemplo, los preparados de carne 4 grados. A ver, de memoria no me lo sé, pero bueno, o casi sí, pero eso viene en el 853. Sí. Lo que pasa que, bueno, es una reglamentación que parece sencilla, pero a los que están todo el día con ella, los que estamos todo el día con ella, sí la manejamos, pero como si a mí me pone un reglamento de derecho penal, pues no tengo ni idea. Bueno, es muchísimo más simple, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que sabemos dónde están las cosas. Y sí, eso está regulado por el 853. O sea, legalmente no está exigido nada de eso, no está regulado que tenga. Sí que, bueno, igual pues evitar la condensación en las paredes o que la carne, que se vea que la carne madura adecuadamente, que se seca adecuadamente por fuera, pero no hay un límite de humedad regulado. Lo que las buenas prácticas indiquen, pues eso es. No, claro, si hay mucha condensación, pues la carne no va a quedar bien. Entonces, bueno, hay muchos mataderos lo que buscan es que las cámaras frigoríficas funcionen bien, que enfríen en las condiciones, que la carne esté en el grado de humedad que ellos consideran óptimo. Pero legislado un valor no está. De lo que comentaba Marisa, de que ahora el problema es que tenga que hacer tantas analíticas, que entiendo que eso es un gasto, pero esto está flexibilizado y puedes llegar a hacer, creo que son 2 o 3 analíticas al año y con eso cubres. Pues Ya eso sí sí que que... se flexibilizó y yo supongo que eso es de aplicación a ámbito estatal. Si me das un momento lo busco, pero ahora no recuerdo exactamente en qué punto
No pensé que fuerais a preguntar por esto, pero sí, nosotros lo Claro. tenemos flexibilizado y son hay pequeñas salas de despiece y muy pequeñas salas de despiece y llega a ser como 2 al año. Pues perfecto. Esto Yo lo no que sé. me extraña, te tendrían que haber informado de esto, porque nosotros, por ejemplo, aquí, una sala de despiece que hay, que tiene bueno, no está vendiendo mucho, y ya le dijimos, pues mira, con el volumen que estás haciendo tú, pide esta flexibilización, esta reducción de frecuencias, y se la aceptó sin problema. Eso existe. Pues perfecto. Eso de las analíticas, si tu problema son las analíticas, eso, vamos, si no a través de Raquel le paso a través de Raquel le paso la norma concreta cuando la Perfecto. busque y lo consultas con tu inspector. Mira, a mí me han dicho en un foro que existe este Real Decreto y por mi volumen puedo flexibilizar. Y le preguntas, y eso sí que está, ¿eh? Bueno, pero esto es muy bueno para las pequeñas explotaciones. O Sí, sea, está el problema que pensado. tenemos es de gasto, o sea, de inversión en hacer analíticas y en mantener esto. Las analíticas ya te digo que existe y son una cada 24 semanas, o sea, es nada, una cada 6 meses.